Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte, nuevamente bienvenidos aquí a su programa y hoy estoy muy contenta aquí en el Hotel Lucerna compartiendo una de tantas tardes de lunes a viernes con un cafecito y unos panecitos riquísimos. Los invitamos a que nos acompañen con dos buenos amigos en donde vamos a tocar un tema muy interesante para todos ustedes. Los presento, Raúl Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido nuevamente, querido amigo. ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy? La caravana por la paz, la dignidad, pero con respeto. Sí. Para mí es la peregrinación del dolor. ¿De quién estás hablando? Javier Sicilia y los sicilianos. Ah, caray, vamos a hablar hoy de Javier Sicilia. ¿Los qué? ¿Sicilianos? Los sicilianos y lo que pasó en este movimiento que se gestó en Cuernavaca, Morelos, que vino a dar un campanazo en Ciudad Juárez y que bueno, de aquí para dónde. Regresamos un momentito porque tenemos un invitado también de lujo para ustedes. Y además de que nos están matando. Javier Sicilia, activista, poeta, ensayista y novelista mexicano, nacido en la Ciudad de México en el año de 1956. A raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia en la ciudad de Morelos, en el mes de marzo, Javier Sicilia organizó una gran manifestación que salió el 5 de mayo de Cuernavaca, Morelos, para llegar al Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo. Manifestación que llevó por nombre la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Durante el evento, Sicilia demandó al presidente de la República retirar del cargo a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, además de pedirle combatir la corrupción, la impunidad y las ganancias del crimen. Un mes más tarde, el 4 de junio, encabezó una caravana que partió de Cuernavaca a Ciudad Juárez, uno de los lugares más abatidos por los crímenes que han simbrado a los residentes de este lugar. La intención, firmar el denominado Pacto por la Paz. Y así fue. Tras recorrer 10 estados y 14 ciudades, esta caravana arribó a Ciudad Juárez. Sin embargo, quedó muy lejana a las expectativas de los juarenses. Cindy Villa, Dichos y Hechos. Pues Raúl, hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor José Luis Alba, neumólogo de la ciudad. Bienvenido, Muchas José gracias. Luis, ¿cómo no estamos? Sabes qué felicidad de estar aquí contigo. No, pues gracias a ti por acompañarnos y te invitamos, José Luis, precisamente porque aparte de que eres médico y perteneces a una comunidad muy lastimada en Ciudad Juárez por las cuestiones de inseguridad, lo que estamos viviendo todos ya ahora en todo el país, aunque ya no se quiere decir a veces, pero en realidad es en todo el país, porque tú has sido parte de este proceso, pero además eres un ciudadano comprometido. ¿Tienes algo que decir sobre esto que hemos vivido hace unos días aquí en Ciudad Juárez? Claro que sí. Yo creo precisamente como tú lo relatas, como ciudadano comprometido, para mí es muy importante, o para mí era muy importante saber la capacidad de convocatoria que tenía un fuereño. Y no solamente un fuereño, sino una gente que tenía el apoyo mediático tan importante que tuvo Sicilia. Yo creo, para mí era fundamental participar lejanamente para saber qué tanto podemos llamar a la sociedad civil. Entonces tú participaste, me voy con Raúl, a ver, vamos a darle un antecedente a todo esto, querido amigo. Aquí entre los pastelitos de nuestro hoy anfitrión, el Hotel Lucerna, que como saben ustedes ya está en Paseo Triunfo de la República, 3976. Le agradecemos mucho a Liliana González y a todo el equipo del hotel su apoyo para la realización de este programa y vámonos al tema. ¿Cómo empieza a gestarse todo esto, Raúl? Platícanos. Bueno, pues como todos sabemos, México está viviendo una convulsión terrible por la violencia. No nomás Juárez, pues no decían que nomás Juárez. No, todo México. O sea, ya ahorita ya se destapó la cloaca, ¿no? Se destapó la cloaca y uno de los ángulos más sensibles fue en Cuernavaca, Morelos, a la muerte de uno de los hijos de Javier Sicilia, escritor, poeta morelense, y le prendió fuego, por decirlo de algún modo,
a la sociedad morelense, quien lo acompaña en la Ciudad de México, y después de la Ciudad de México hace una caravana que después sabremos que le llamarán la Caravana de la Paz y la Dignidad, pero con respeto. No sé de dónde sacan tu nombre. Yo quiero comentar algo, si ustedes me permiten. Nosotros en el programa Dichos y Hechos tuvimos prácticamente más de 3 semanas buscando a Javier Sicilia y a su equipo de trabajo para presentarlo aquí con ustedes y que sus palabras fueran las que hablaran a los juarenses en este programa, que finalmente lo que tratamos es de pasar de los dichos a los hechos. Una noche antes de la llegada, la caravana aquí a Ciudad Juárez, se nos canceló la entrevista con el señor Sicilia y nosotros, entre otras cosas, queríamos preguntarle, antes de la muerte de su hijo, ¿dónde estaba Javier Sicilia? Y quiero puntualizar esto con mucho respeto en este sentido. Ha habido muchas muertes, todos hemos padecido la violencia, todos en mayor o menor medida, pero desgraciada o afortunadamente, usted júzguelo, son personajes de cierto nivel los que de repente detonan algo a nivel nacional que luego se viene gestando, como el caso de Sicilia aquí. Sin embargo, antes de eso, usted y yo seguramente estamos dando la cara todos los días en las calles de nuestra ciudad. ¿Dónde estaban en ese momento o antes de esto esos personajes que hoy vienen, con todo respeto lo digo, a querer manejar un consuelo, en este caso, no solamente para la gente de México, sino para la gente de Ciudad Juárez? Digo, es algo crítico lo que estoy diciendo, a alguna gente no le gustará. No criticamos en lo particular el movimiento y la movilización ciudadana, pero sí queremos darle a usted, amigo y amiga, otro panorama de las cosas que están pasando en México, porque estamos tan atiborrados con cosas negativas que vemos una lucecita y nos vamos por esa lucecita, sin analizar ni desmenuzar qué hay más allá. Y es lo que queremos nosotros platicar este día en la mesa para usted. Así es, y yo también quiero dar un punto de vista para el auditorio, porque los que nos conocen saben que mi trabajo es editorializar los hechos y me fundo más bien en lo que veo, lo que escucho, lo que se vive, y me gustaría separar en 2 partes lo que he estado observando. Por un lado, la personalidad de persona muy creyente de Javier Sicilia, que lleva su movimiento hacia ese rumbo porque es muy sensible. Todos sabemos cómo es esta situación de la pérdida de un hijo, y digo todos sabemos porque yo he perdido un hijo, una hija en este caso. Algunas personas me dicen, el día que te pierdas un niño o una niña, entonces sí vas a ser... No me hablen de ese dolor, que yo lo he vivido. Entonces, separemos las cosas sentimentales de lo que es el aspecto social y político. Eso es muy importante, porque nadie se cuestiona el dolor de Sicilia en cuanto al movimiento. La situación es, ¿qué pasa después? Él está en Filipinas, según entiendo, le anuncian de la muerte de su hijo, viaja a la ciudad de Cuernavaca, llega a punto de enterrarlo. Muchos compartimos su dolor como ser humano, como sentimiento, por supuesto, ahí firmado y subrayado lo decimos, pero después viene un proceso social que detona el hartazgo que ya todos sentimos. Hay que recordar que el pueblo de Morelos fue muy castigado durante muchos sexenios atrás por los secuestros y que ha sido cuna del crimen organizado durante mucho tiempo. Hace poco, relativamente, pues mataron ahí a Beltrán Leiva. O sea, es un punto sensible. Se detona esto, se va a la Ciudad de México con una marcha, ¿sí? Y finalmente se manejan 6 puntos en el Zócalo, ¿sí? En donde uno de ellos era que salga García Luna. Sí. Entonces, el primero. Cuando pasa esto, entonces dice uno, bueno, la parte social, de movilización social, ya tiene un discurso político. Claro. Bueno, ¿qué parte de la acción se va enrolando para el que el discurso se conviertan en acciones que realmente den resultados y no solamente motiven a la ciudadanía a una expectativa que a lo mejor no se cumple? No sé, Raúl. Sí, yo creo que José Luis te va a hablar un ratito sobre lo que es refundar una sociedad, sí, del Juárez desarraigado. A mí me interesa más el análisis de cómo es que pueda aprender o no
este movimiento de manera político-social y no funciona. Y desde el inicio dije yo, esta será una marcha más, porque no veo los elementos para que se construya un movimiento nacional. A ver, lo que Cecilia dijo en el Zócalo, se supone que son 6 puntos, luego ya dicen ahora que son 9, que son 8. Exigían esclarecer los asesinatos, se exigía poner freno a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, se exigía combatir la corrupción y la impunidad, se exigía combatir la raíz económica y las ganancias del crimen, o sea, el lavado de dinero. Exigían la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social y la democracia participativa. De este esquema luego surge la situación, vámonos en una caravana al centro del dolor. Dijeron, el centro del dolor, el vértice del dolor en México es Ciudad Juárez. Y vamos a transitar por la ruta del dolor, así la dijeron, ¿no? Donde finalmente llegaríamos a Ciudad Juárez el día 10 de junio, y se fueron creando expectativas en el proceso de la organización de esta marcha, y tú ahí, José Luis, que estando desde Juárez, con ese movimiento que se empezó a generar en el Distrito Federal, en el Zócalo, con esa demanda de que salía García Luna y un emplazamiento al presidente de la República, fue un emplazamiento finalmente, y donde de repente vemos al lado de Cecilia a gente del SME, ¿no?, cuestionada por los actos de corrupción, y a otros gentes que como lacras se van agregando, ¿no?, porque ven como que está, miren, como este pastelito tan dulce, pues se le empezaron a pegar ahí las mosquitas. Tú como ciudadano acá desde Juárez, parte de un gremio victimizado en todo esto de la inseguridad, ¿tú qué veías? ¿Qué te motivaba a participar ya en la avenida hacia acá? Todas las marchas son inútiles. De plano. O sea, en México todas las marchas son inútiles. Es una marcha más. Yo creo que en este caso había 2 puntos importantes. Otro de los nombres que tuvo fue la Marcha del Consuelo. Sí. Una vez que estoy yo el sábado en el Monumento a Juárez, la verdad es que es un evento totalmente emotivo, en donde la cantidad de deudos, de duelistas, me hace llorar, me hace escribir en mi Facebook, lloro por los muertos, lloro por México y lloro por mí. Pero la catarsis no dura más que unos momentos y no sirve para nada más. A ver, ahí está muy interesante. Se va convirtiendo una marcha que supuestamente se iba a firmar un pacto en Ciudad Juárez en la Marcha del Consuelo. Entonces se viene una serie de actividades en donde se ve a Cecilia abrazando a la gente, en donde se ve a Cecilia capturando el dolor de los demás, haciendo, como tú dices, José Luis, esa catarsis. ¿Es una catarsis, Raúl, o es un movimiento social, político, con un pacto, con propuestas reales para un cambio en la sociedad? Si me permites a mí, el verbo exigir implica igualdad de circunstancias. Sí. No hay manera de que Cecilia exija absolutamente nada, del mismo modo que ninguno de los aquí presentes, ni los que nos están viendo y escuchando, podamos exigir, porque no tenemos las condiciones de equidad, de igualdad. Ese es el punto donde debemos trabajar. Necesitamos ir con el mundo, con el mexicano, con la sociedad y concientizarla que sí podemos hacerlo, pero necesitamos trabajar con la base. No podemos trabajar con los grupitos que hay y al final de cuentas, porque si no vamos a seguir marchando infinitamente sin llegar a ningún resultado. A ver, ¿cómo transitar de la parte emotiva a la parte racional y fundamental? Porque Cecilia tiene razón en el sentido de que la soberanía reside en el pueblo. Claro. Ni duda. Nosotros hemos sido a veces unos flojos, unos dejados, unos negligentes como ciudadanos. En muchos casos, no digo que todos, pero a veces nos conviene más quedarnos ver a la selección jugar fútbol que ir a votar, en muchos casos. No hemos tenido exigimos una democracia participativa que significaría plebiscito, referéndum, etcétera, pero hasta dónde también nosotros estamos dispuestos a entrarle a la participación. Aquí la pregunta es, ¿cómo transitar de ese sentimiento a acciones concretas que permitan exigirle con puntos muy claros al gobierno
que cumpla nada más lo que debe de cumplir, que es su responsabilidad, ¿no? Um, ¿Y cómo quitar a esos Después de la grupúsculos? primera masacre que vivió Gandhi en Sudáfrica, el siguiente movimiento lo emprendió 20 años después, cuando ya en India cuando trabajó 20 años en una base social. En Juárez, yo pienso que no hay una sociedad. Bueno, ahí es el punto. ¿Esperamos un líder, un Mesías? ¿O estamos dispuestos a comprometer nuestra propia conciencia y hacer cada uno de nosotros líderes primero de nuestra vida y luego atrevernos a ser líderes de los demás? Raúl, ya se viene la marcha. Se viene la marcha, se crea una expectativa enorme, la marcha del consuelo, la ruta del dolor, se van agregando gentes en la caminata, por cierto, con camiones, pues no era propiamente una caminata, con camiones muy buenos. Ahí va el Gol, chihuahuenses, último modelo. Y 27 camiones. 27 camiones. Y una de las preguntas, y también se nos critica, pues qué barbaridad, hombre, ¿por qué te fijas en eso? ¿Por qué hay que fijarse en eso, señores? ¿Quién paga? ¿Quién paga las cosas? ¿Quién está atrás de los desplegados que se ponen, los personajes que hay alrededor de un buen hombre? Yo no digo que Sicilia sea un mal hombre. ¿Quién está atrás de esta figura emblemática, poética, que finalmente detona el sentimiento y el carisma de la gente? O sea, hay gente que está atrás, hay gente que está recabando fondos, disímbola, de izquierda, cristianos, católicos, de diferentes rumbos, pero ya ahí viene morenos. Morenos, o sea, gente de Andrés Manuel, ¿no? Del grupo de Andrés Manuel. O sea, una mezcolanza ahí muy interesante como es la sociedad mexicana, pero como dijo José Luis, que finalmente grupitos se van apoderando de la organización, cooptando las situaciones, y la sociedad común, ¿qué hacemos? Llega Juárez y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta marcha? Yo creo que la marcha empieza a funcionar bien, pero se va transformando en una peregrinación más que en una marcha o una movilización social. ¿Cómo diferencias marcha de peregrinación? Una peregrinación es más mística, ¿no? Los peregrinos van a Belén, los peregrinos van a la iglesia. Se te van a echar encima, Raúl. Bueno, pues es que la cosa, Meca. Van a la Meca y viendo cómo se está en catarsis cierto número de personas, entonces se va transformando en eso, no en lo social, porque como bien dice José Luis, habla de una frase de entre varias: la soberanía reside en el pueblo. Sí. Esa es una frase vieja, no es para estas épocas, es como decir te quiero, ya todo el mundo ya pasó de moda. ¿Ahora qué dices? Pues te quiero pero no te amo. O sea, ya hacen la diferencia. Sí, ya empiezan a hacer la diferencia. Okay. Y luego te amo pero no de aquí al universo. No, nomás aquí, de aquí a aquí. Entonces ya las frases se van canjeando por una actualidad. O sea, el discurso no corresponde a la realidad actual. Y luego, partimos de la base, y él lo dice, es que México está esperando un líder providencial y no soy yo. Y la gente le dice, sí, eres tú, y ve, y él toma esa pose ya, no la del líder social, sino la del líder místico. Sí, lo decía incluso Ciro Gómez Leiva en Telefórmula, ¿no? O sea, es que se ve una mística en esto, se ve un halo así, bueno, sí, pero ¿cómo lo transformamos a la parte social, ¿no? Tú mencionaste a Gandhi hace rato, ¿no? Y la pregunta para mí sería, bueno, y a los movimientos que ya existían en Juárez, ¿esta marcha los ayudó o por el contrario los aplastó, los fragmentó y los por ejemplo, a los médicos? Ustedes digo, ya viene la marcha, les hablaron, oye, hicieron, yo lo que sé es que no, desmiénteme, José Luis. Hubo una manta de o sea, de decir, no, pero de decir, a ver, ¿quién está en Juárez? ¿Qué organización está en Juárez? O sea, la logística del grupo que trae a Sicilia. ¿Quién está en Juárez? ¿Quién representa aquí en Juárez? Y luego acérquense ustedes, ¿no? Y déjenme, vamos a escucharlo y participen. ¿Hubo eso con ustedes? Sí hubo. Ok. O sea, sí hubo. Y luego hubieron las mesas de trabajo del viernes. Ajá. Hubieron las mesas de trabajo. En Ixa. En donde se hizo la relatoría.
¿Cuánta gente participó en las mesas de trabajo? No estoy Más o seguro. menos, más o menos. No sé si alguien me pudiera soplar el Tú, número. Raúl, Sí. tú estuviste ahí, tú andabas Sí, allí habría- reporteando y checando el dato. Habría como 200 personas, de las cuales habríamos como reporteros unos 60, y entraban y salían, ¿no? O sea, efectivos 150 personas. Ciento- Bueno, yo cuando fui, había cosa de 200 ¿Cuántas personas. gentes, doctora? Tenemos aquí a la doctora que nos está acompañando también. Pues ya está aquí la doctora Verónica Castillo Arnal. Verónica, bienvenida a integrarte a esta mesa aquí del cafecito, pero sobre todo el comentario interesante. Estábamos con que cuántos estuvieron en las mesas. Raúl daba una cifra, interveniste oportunamente y nos dabas tu percepción porque ahí estuviste. Déjenme decirle que Verónica, aparte de que es un orgullo de Juárez, está estudiando el doctorado en todo este proceso Psicoterapia humanista. Psicoterapia humanista, pero es psicóloga enfocada sobre todo a la parte humanista. Sí. Ha estado muy involucrada en el concepto de juvenicidio, ¿se dice? Juventicidio e infanticidio. Infanticidio, o sea que sabe de qué estamos hablando y además estuvo ahí. A ver, Verónica, platícanos. Bueno, las personas que trabajaron en las mesas de trabajo, minoritariamente sí eran personas de Ciudad Juárez. Ahí compañeros de varias organizaciones civiles, pero los que sí eran mayoría eran las personas que venían en la caravana, que trabajan también con otras organizaciones también ellos. Ahora, lo que se hizo ahorita manejaban una cifra, yo puedo decir que, por ejemplo, en la mesa de trabajo de juventud, que es la que me tocó coordinar, digamos, a mí y a otros compañeros, entraron aproximadamente unas 138 personas. Por lo tanto, ya no podíamos utilizar un salón, tuvimos que usar un auditorio, y en donde se enfocaron a las preguntas que venían en la metodología y que se necesitaba dar como que cuáles eran sus exigencias y sus propuestas, ¿no? Y en eso se enmarcó, en eso se enfatizó más la mesa de trabajo, al menos de los jóvenes. Y se obtuvieron conclusiones. Se obtuvieron conclusiones. Ahora, una cosa que nos llama la atención es que querían que este pacto saliera como que sin errores, pero lo querían que lo hicieran en un trabajo de 3-4 horas. Sí, pues no se puede, Eso ¿verdad? no se puede, claramente. Digo, hasta logísticamente, en metodología, digo, pues no se puede, ¿no? Correcto. Ahora, ya después surgen las declaraciones de Sicilia y de Álvarez y Casa, en donde dicen que sería una irresponsabilidad sacarlos a los Entonces, militares. finalmente, venían al pacto y nomás firmaron, lo que yo sé, ustedes miéntanme, unas hojas donde decía, está de acuerdo con el pacto, pero no estaba el pacto. Ellos dicen que lo que firmaron fueron las relatorías. No, la gente, yo puedo hablarles, por ejemplo, de una anécdota particular que pasó en la mesa de los jóvenes. Al finalizar, o casi al finalizar, varios jóvenes nos dicen a los que estamos en la mesa, oigan, pero ¿para qué venimos aquí si el documento ya está redactado? El documento está redactado desde el DF, entonces nosotros ¿qué venimos a hacer? ¿De qué sirven nuestras propuestas? ¿De qué sirven nuestras exigencias? Si no van a ser tomadas en cuenta porque el documento ya está. Ya venía armado. Exactamente, entonces yo como estando ahí en la mesa les pedí un voto de confianza, le digo, perdón, pero nosotros aquí en Juárez, ese no, o sea, el pacto se hace y se elabora aquí, con sus propuestas, con sus exigencias, y se elabora aquí. Yo no participaría si alguien me dice que ya está un documento escrito y que las exigencias de las personas, tanto las que vienen en la caravana como las personas que han sufrido violencia aquí, sus exigencias no estuvieran siendo tomadas Pero en así cuenta. fue finalmente. Pero sí, claro, y luego nos O sea, no damos hubo cuenta, pacto. ¿no? Y desde No las hubo pacto. declaraciones del Paso, no, sí hubo pacto, la gente firmó un pacto. En blanco. No, el que se leyó en el monumento, Es que yo ese estuve era. ahí y se firmó antes de que saliera el pacto. Yo grabé ahí y le dije... Antes de que leyeran el pacto. Sí, sí, yo les grababa ahí en mi cámara y le decía... ¿Nos prestas ¿qué- las imágenes por para supuesto, ponérselos ahí? ¿Qué está usted firmando? Y tenían una hoja que decía, yo firmo por el pacto, algo así. Y le digo, pero no ha salido el pacto, nadie lo ha dicho. Exacto. Entonces, los ¿Qué está jóvenes firmando? se nos echan en cara a los que estamos en la mesa y los comprendemos totalmente, ¿no? O sea, hay un dicho de que la burra no era arisca. Claro. Entonces, aquí en Ciudad Juárez estamos también cansados de ser utilizados. Eso, a eso quería llegar. O sea, nadie cuestiona, y lo explicó muy bien Raúl al principio, la sensibilidad ni la cuestión del dolor, no solamente de Sicilia, sino de tanta gente que ha
que ha visto perdida un ser querido o que ha visto perdida su libertad de poder transitar, como muchos de nosotros, ¿no? O sea, porque también eso es una pérdida, ¿no? Bueno, nadie cuestiona eso. El punto es de que cuando se traslada esto a un movimiento social y a un movimiento con tendencia política, de planteamientos hacia el gobierno, están hablando de cambiar, de hacer una reforma política, de abrir la reforma política, lo que dice Calderón, el concepto de las candidaturas ciudadanas y todo esto, que está muy bien, nadie dice que no, pero cuando se transforma esto, el esquema logístico debe de ser tal que, digo, ustedes me dirán, que pueda ir aglutinando no nada más la catarsis del consuelo, sino una estructura viable para que quien va en ese momento o quien se va uniendo, pues no se sienta defraudado, ¿no? O sea, el punto aquí es qué está atrás de ese documento que ya estaba hecho, qué está atrás de venir a Juárez a legitimar algo. ¿Qué es ese algo? No lo sé, pero ustedes, amigos y amigas, la invitación es de que sí nos comamos el pastel, sobre todo el de aquí del Hotel Lucerna, lunes a viernes, de 5 en adelante a 70 pesos, a 8 ya que me están regañando, pero bueno, sí nos comamos el pastel, pero desmenucemos el pastel, queridos amigos, o sea, no nos vayamos con la finta, ese es el punto. El punto no es que, digamos, no participen, claro que sí, unámonos al dolor de todos, pero también veamos más allá de lo que está sucediendo, Raúl. Sí, mira, yo veo falta de orden, de organización, ausencia de cuadros políticos profesionales, y luego me dirán, es que la ciudadanía se tiene que volcar aquí. No, si se vuelca así es un desorden peor. Tienes que tener gente que haga las cosas, que las oriente. Yo le llamaría un staff de confección ideológica primero, yo diría, y después motivarlos. Yo diría, por lo menos, antes de que viniera la caravana, vayan haciendo las mesas, ¿no? Para que cuando lleguen ya existan relatorías armadas y un comités en las diferentes ciudades. Doctora. Sí, lo que pasa es que también en las mesas tenían que participar las personas que venían junto con la caravana. Ahora, ¿qué pasó también? Se volvió también en un día de varios eventos pequeños, significativos, claro, pero pequeños. O sea, unos se fueron mientras el señor Álvarez y Casa y el señor Sicilia estaban en el campo algodonero, estaban en la marcha y todo, pues estábamos todos los de las mesas, ¿no? Entonces yo vuelvo a lo mismo, los jóvenes nos dicen, pues ya hay un documento que estamos haciendo aquí. Nosotros pedimos un voto de confianza para que ese voto de confianza también fuera dejado. Exactamente. Entonces, pues yo creo que si también se hubiera concentrado precisamente en el trabajo de las mesas y no tanto los eventitos, digamos, significativos, hubiéramos hecho, vaya, que esto se hubiera hecho más sólido, ¿no? No, nos falta tiempo para seguir comentando el proceso, pero yo les quiero compartir una frase para todos ustedes, ya en el término de la frase, y ahí les va. Dice, en tiempos de injusticia es peligroso llevar la razón. A veces comentar en contra de lo que va a la corriente, pues no gusta a alguna gente, pero es nuestra obligación también abrir los ojos. Si en verdad queremos crear una sociedad diferente, tenemos que ser autocríticos también sobre lo que está pasando y no irnos con la finta. Yo creo que quedaron muchas cosas en el tintero. Raúl, ¿tienes tiempo y nos vamos de corridito para otro programa y seguir conversando sobre, porque hay muchas cosas que el doctor, que la doctora nos pueden platicar, no solamente sobre el proceso de Sicilia, sino sobre su percepción de cómo construir ese Juárez que necesitamos para no ser captados, ¿no? O cooptados, ¿no? Sino para ser, dijéramos, pioneros, como siempre hemos sido de las cosas, ¿no? Y partícipes y sobre todo echar para adelante, ¿no? Yo tengo una teoría que compartiré con ustedes. Se da la próxima semana, aquí ya se quedan, ¿sí? Pues aventamos otro programita. Y otro ¿sí? pastelito. Y otro pastelito aquí, por supuesto, en el Hotel Lucerna, lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Acompáñenos, gracias a ustedes por el día de hoy y sobre todo no se vayan. El próximo programa, que es la continuación de va a tener cosas muy interesantes, se los aseguro. Nos vemos. Cuídense mucho. Salud, por lo menos con café.
Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.